da Silva como un hito histórico para acabar con la deforestación. Unos 8 presidentes sudamericanos van hasta allá para buscar una estrategia conjunta para proteger la selva amazónica, y Venezuela también lleva su propuesta, pero esto quizás reviste una ironía toda vez que parte de nuestra naturaleza ha sido deforestada a través del arco minero, y si hablamos de Brasil, es uno de los estados donde más deforestación hay. Pero ¿qué se busca con esta reunión de presidentes? Bienvenido. Para hablar de eso, saludamos a Iván Rojas, quien es internacionalista e investigador y nos acompaña ya vía telefónica. Bienvenido, Iván. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué busca esta cumbre más allá de las palabras que ha dicho Lula da Silva y también de esa propuesta que va a llevar Venezuela, lo que ha calificado como un plan de acción concreto? Bien, se busca primero que los 8 países estén en la misma línea de cara a la COP28, la cumbre del cambio climático, que es a finales de año en Dubái, y se busca del lado sobre todo de Brasil revivir el tema de la diplomacia climática, revivir este tema tan importante en la campaña electoral de Lula y que había sido abandonado por la administración anterior. Creo que son como los objetivos principales. Y justamente cuando venimos, como te decía, de 2 países que ninguno de los 2 tiene suficiente protección para sus espacios naturales, más allá de las promesas de campaña de Luis Ignacio Lula da Silva y de ese plan que debe llevar Venezuela, bueno, ¿qué le dice realmente a los protectores ambientales que estos 2 países, uno albergue la cumbre y el otro dice que lleva un plan? Sí, hay temas en discusión muy importantes. Colombia ha propuesto el tema de que no se explote petróleo adyacente o en la cuenca amazónica. Brasil no está de acuerdo. Ecuador es otro que ha tenido problemas con ese tema, con todos estos escándalos en las últimas décadas. Entonces, hay puntos de contención. Se supone que en la cumbre hay representantes de la sociedad civil. Lamentablemente, eso no siempre, digamos, funciona de la mejor manera. Entonces, no son personas críticas a los gobiernos, que eso sería muy útil, pero al menos los espacios, porque la cumbre no es solo presidencial, ha habido un diálogo amazónico, ha habido autoridades y personas y expertos reunidos en Belén desde antes de hoy. Sí se ha hablado del tema del petróleo, sí se ha hablado de las promesas, digamos, incumplidas. Entonces también funciona como una plataforma y un momento para que se expresen las organizaciones de la sociedad civil y hablen de cómo sí se está hablando de protección, se está hablando de planes, pero esos planes revisten errores del pasado y errores del presente. Se ha hablado mucho del propio Belén y de las cercanías y de que tiene un río contaminado a causa de la actividad empresarial. Entonces es irónico que ahí se esté haciendo la cumbre. Entonces todas estas cosas son parte de la cumbre. ¿Y qué papel pueden desempeñar quizás las organizaciones no gubernamentales que han venido denunciando esa deforestación? ¿Participan activamente o solo están quizás en las cumbres, en las reuniones paralelas en las calles protestando? Bueno, en el caso de las organizaciones no gubernamentales es complicado y sobre todo quizás en Europa sea más fácil, pero en Latinoamérica integrarlas, usualmente como dije, los representantes de sociedad civil que se les da el micrófono para hablar en las cumbres están alineados de alguna manera con el gobierno o con los gobiernos, pero sí es posible hacer activismo a los márgenes de la cumbre. Brasil es un país democrático, entonces es posible trabajar y correr la voz, digamos. Hay muchos informes, hay mucha información al respecto del tema del Amazonas, y es el hecho que se haga la cumbre de presidentes. Es apenas la 4ª cumbre de presidentes que se hace desde que se firmó el tratado en el 95, es decir, ha habido pocas cumbres presidenciales. Entonces es un momento clave para sacar la información allá afuera, para mostrar la inconformidad, para mostrar los datos verdaderos de lo que está pasando. Que entiendo incluso que son, nombrabas siempre en esta entrevista a Brasil, pero Brasil y Bolivia son los que más concentran esa deforestación, prácticamente con un 90% de la Amazonía, a pesar de que este año creo que fue la agencia Reuters que divulgó un documento en el que los primeros 6 meses de este año 2023 hubo una reducción importante de casi 1/3 en comparación con años anteriores. Pero ¿qué medidas se pueden tomar cuando también hay que decir que estos espacios están dominados muchas veces por mafias, tanto en Venezuela como en Brasil? Es decir, ¿tienen alcance los estados para poder controlar esa deforestación? Conversamos con Iván Rojas, quien es internacionalista y también investigador. Sí, sobre todo en el caso de Brasil. En el caso de Venezuela hay más descontrol, creo yo, pero en el caso de Brasil sí hay capacidad del Estado de intervenir
al final es una cuestión de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solo de proteger el medio ambiente. Hay intereses, estamos en medio de una crisis alimentaria global, entonces el tema de la agricultura es muy importante. Estamos en medio de una carrera de recursos mineros a nivel global, entonces el tema de la minería es importante. La cuestión es buscar formas, de ahí viene el concepto de desarrollo sostenible, de explotar recursos, de lograr desarrollo socioeconómico sin alterar el ambiente, y muy importante, sobre todo en el caso de Brasil, sin perturbar la vida de las comunidades indígenas, que es otro factor importante que se está hablando en esta cumbre, el tema de la protección de las comunidades indígenas. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en el circuito Éxitos para dar cuenta de esta cumbre que ya se está llevando a cabo en Brasil y que durará 2 días. A la orden. Era Iván Rojas, quien es internacionalista e investigador, y con Iván nosotros vamos despidiendo el circuito Éxitos. Recordemos que Gladys Rodríguez